¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? El 2023 ha llegado y recientemente se ha revelado que la serie de Cuenta tu Historia ha concluido su primera temporada, la cual abarca estos 40 episodios de los que ya hemos hablado, pero aún está lejos de terminar, siendo que ahora toca hablar del primer lote de la segunda temporada, siendo estos los episodios 41 a 44, donde tendremos guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. Y como siempre te recuerdo que si quieres ponerte al día con estas curiosidades, puedes consultar mi lista de reproducción que abarca todos los episodios de esta serie que van hasta ahora. Por lo que sin más, comencemos. Y para empezar tenemos que informar que este pasaría a ser el último lote de episodios de Cuenta tu Historia que se estrenen semanalmente, ya que se ha revelado que a partir de ahora veremos un corto cada 2 semanas, muy posiblemente para extender el plazo de vida de esta segunda temporada, la cual técnicamente posee 10 episodios menos que la anterior. Así que habrá que tener en cuenta que ahora tendremos esta serie de videos menos seguido. Pero hablando de nuestro primer corto titulado Un día de la vida, este nos narra cómo Pip intenta hacer un directo extendido donde muestre su día a día para el deleite de sus fans, además de llegar a cumplir una meta de seguidores, algo muy similar a lo que suelen hacer los streamers, llegando a generar directos extendidos que pueden durar días o hasta semanas, y que me imagino que al igual que Pip puede afectar negativamente su energía y salud. Nuevamente vemos como un Pegaso, en este caso Pip, utiliza las nubes para crear formas, indicando que posee un control sobre estas. Sin embargo, aún no se ha podido confirmar formalmente que los Pegasos sean capaces de caminar sobre las nubes como en la G4. Quizás esto se pudo haber aclarado mejor si los fotógrafos que la seguían hubiesen estado parados sobre ellas, pero ese no fue el caso. Muchos han llegado a señalar que el corte de Posey es bastante similar al clásico peinado de Amy de la franquicia de Sonic, algo que realmente parece ser el caso, y muchos estarán de acuerdo conmigo al decir que realmente debería quedarse con ese look. Digo, es mejor que el exagerado peinado que le dio antes, que le ocasionó que le diera 2 estrellas a su local. El hecho de que todo este asunto comenzara porque Pip se tomara unas selfies con Sparky y esta decidiera llegar a 100 millones de seguidores recuerda bastante a lo visto en la serie de Deja tu marca, donde Pip quiso aprovechar la popularidad de Sparky para así mantener las vistas. Ahí mismo Hitch menciona indirectamente que Sparky no tiene Ponygram y que de tenerlo tendría miles de seguidores. Algo extraño, ya que en el episodio ya mencionado se vio directamente que Hitch sí le hizo una cuenta a Sparky ahí, y fue por lo mismo que Pip quería cuidarlo. Existe la posibilidad de que quizás ese corto ocurra antes del episodio, o que la cuenta que vimos sea de otra red social, o simplemente sea un error de continuidad, eso es que la serie ya nos ha mostrado. El número al que Pip quiere llegar sinceramente ya es una exageración para los estándares de la vida real, pero todavía más considerando la reducida población que hemos visto en la G5, porque como ya he mencionado no creo que esta llegue siquiera a los 1000 o 2000, cosa que refuerza mi teoría de que hay otros poblados de ponis de los que no sepamos, aunque bueno, tampoco es como que una cifra de un dato como ese deba ser tomado muy en serio. Vemos que los unicornios no son los únicos con supersticiones y danzas para evitar la mala suerte, ya que Pip posee una especie de baile y verso que hace junto con Jazz y Rocky cada vez que alguien asume que se va a enfermar. Aunque considerando la reacción de Zip y que Jazz también participe pese a ser una terrestre, nos da a entender que esto no es cosa de Pegasos, sino meramente de Pip. Aunque a menos de que lo haya sacado de los unicornios, es incierto saber de dónde agarró la costumbre. ¡Ay, salud! ¡Estamos bien! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Chispa, chispa, chispa! Podríamos decir que Pip realmente no tiene razón para enfermarse, ya que técnicamente no está haciendo nada que no suele hacer en el día a día. Pero lo más seguro es que todo esto se deba al estrés añadido de querer mantener siempre al tanto a sus seguidores y que busque algo más entretenido y pesado que hacer, para que estos estén interesados. Y puedo decirles por experiencia que tener la carga del estrés sobre la rutina diaria realmente influye en el estado de salud y mucho.
El comentario de Izzy sobre que Pip se ve mucho peor últimamente nos dice una verdad sobre ella, y es que aparentemente no le gusta o no considera bueno el estilo de Pip y puede que hasta su música, algo que aparentemente ha estado guardado todo este tiempo y que acaba de soltar por no entender bien la situación. Realmente fue bastante fortuito que Sparky llegara a transmitir el estado de salud de Pip, porque si algo es bien sabido es que cuando una celebridad se enferma o termina herido, siempre suele recibir mucho apoyo de sus fans, algo que hasta a mí me ha pasado. Si ya de por sí hay un debate sobre con quién debe quedarse Hitch, el hecho de que se haya dispuesto a cuidar de esa forma a Pip y que eso se haya visto por miles de personas, parece que podría complicar bastante la situación. Hasta no me sorprendería ver a Ponies shippeando a Hitch con Pip, pero seguramente eso no pasará. Es un poco extraño que Posey sea la última seguidora necesaria para llegar a la meta de los 100 millones de seguidores, ya que si bien esta jamás se mostró particularmente interesada en su contenido, al menos sí ha interactuado con ella y hasta ha ido a su estética, como para pensar que no la seguía antes. Pero bueno, conociendo a Posey tampoco es difícil de creer. Pasando a nuestro segundo corto titulado Pirotecnia Juntos, este nos cuenta cómo los unicornios planean lanzar unos fuegos artificiales en donde vemos que Izzy ya está jugando con alguna variante de estos. Y dejando de lado los posibles riesgos de incendio que Izzy está ignorando, es incierto si los otros fuegos artificiales también vienen en esferas o es que los unicornios los crean directamente de su magia, ya que es algo que se sabe que sí se pueden hacer, como lo llegamos a ver con Tempest en la película de 2017. Es gracioso pensar que toda la problemática se originó dado a que Glory se atascó por intentar caminar sobre las ramas, pues ella, al ser una Pegaso, fácilmente podría volar sobre el suelo y evitar que este problema. Además, al momento de haberse perdido con Seashell, ella pudo haber volado sobre los árboles para dar a conocer mejor su ubicación, aunque existe la posibilidad de que tras su incidente al caer desde lo alto, haya desarrollado algún miedo a volar, aunque también pudo haber sido cosa del guión. Realmente no habla muy bien de Glory y Seashell el que estas empiecen a llorar y que se queden quietas en medio del bosque al momento de perderse, porque nos habla de lo mucho que se han ablandado los potros ante situaciones como estas en los tiempos de la G5, ya que si bien las Crusaders no eran las más valientes al momento de perderse en el bosque, al menos mantenían la calma y buscaban una salida solas. Pero bueno, a su favor podemos decir que la reacción de Glory y Seashell es mucho más realista y acorde a los tiempos actuales, donde los niños andan muy metidos en el celular. El cómo los ponis empiezan a discutir por cómo salvar a las potras nos habla de lo frágil que es realmente la unión entre estos, y que esta solo necesita un desacuerdo para romperse, aunque bueno, viendo cómo son las redes sociales hoy en día no es difícil creerlo. Aquí vemos de forma perfectamente ejemplificada la función de Sunny como alicornio, siendo una luz guía que representa las tres razas ponis y mantenga la armonía entre estos. Básicamente la misma labor que poseían las princesas alicornios en la era de la G4. Con todo esto, no se sorprendan si en algún punto Sunny es declarada como la nueva gobernante de Equestria. El efecto de las Screamers brillando es bastante similar al que Twilight y Rarity hacían en el episodio Murciélagos, y al efecto que causa la estrella de los deseos en el especial Winter Wish Day, aunque en este caso no queda claro cómo los no unicornios son capaces de hacerlo, pero honestamente no creo que valga la pena preguntárselo. Ahora, como primera curiosidad de nuestro tercer corto titulado El Espantano de Briarwood, este marca el último corto de estreno semanal, ya que el siguiente corto no lo veríamos hasta dentro de 2 semanas después de su publicación, y esto bien pudo haber afectado la publicación de este mismo en otros idiomas, ya que por si no lo saben, el episodio apenas se subió hace unos días con doblaje latino, muy seguramente por una confusión administrativa, creyendo que este corto empezaría las publicaciones quincenales, pero es tan solo una suposición. Al comienzo se revela que el cargamento del nuevo producto de Pip, un champú de brillo mora, fue atacado por mapachecornios y comidos por esta.
porque por alguna razón los animales de esta franquicia tienden a comer productos químicos de limpieza. Es curioso y un tanto irónico que fueran estos animales, ya que recordemos que Rarity también tuvo problemas con mapaches al abrir su negocio en Manhattan, solo que con la ayuda de Fluttershy logró convertirlos en unos asistentes serviciales en lugar de una plaga, así que Pip debería pedirle a Hitch que haga lo mismo con estos. También es extraño que se establezca que Pip haya ordenado un cargamento de su nuevo producto cuando anteriormente se había establecido que ella misma los fabrica con sus conocimientos en química. Seguramente ella los ordena en masa de alguna fábrica porque obviamente no puede hacer ella sola todo un cargamento, pero al menos pudo fabricar el suficiente champú para darlo como muestra e informarles a los clientes que luego llegará el resto. Digo, porque técnicamente eso sería más fácil que hacer un producto totalmente nuevo desde cero y venderlo a grandes cantidades como al final terminó haciéndolo. Es incierto si Izzy utilizó la crema para cascos que Pip planeaba usar solamente para que ella le pidiera ayuda, pero es muy probable dado a lo improvisado que se ve el desastre y las pinturas que hizo con estas. Supongo que Izzy estaba tan aburrida ese día que de verdad quería ayudar a Pip, lo que hasta explicaría por qué estaba con ella desde el principio, aun cuando no tendría por qué. Patricio, ve a hacer de estúpido en otro lugar. Técnicamente Pip aún podía vender la crema para cascos, ya que aún se puede ver varios frascos que aún no se han abierto, pero bueno, es entendible que prefiera escuchar a Izzy, ya que seguramente de lo contrario no la dejaría en paz. Aparte de la crema para cascos, otro de los productos que podemos ver de Pip en ese armario son champús, que seguramente son de otro tipo diferente al que comieron los mapachecornios, gel de crin, jabones líquidos que quién sabe cómo usan, perfumes y lo que supongo yo son fijadores en aerosol, todos con la Cutie Mark de Pip y lo que parecen ser símbolos del cristal Pegaso. Además de que algunos cuentan con una corona, recordando que estos son proveídos por la realeza y que seguramente son caros. Pese a lo desagradable que pueda parecer, los tratamientos de lodo que muestra Izzy realmente existen y supuestamente son efectivos. En el caso del baño con lodo, se sabe que estos pueden ser buenos estimulantes y ayudan con la circulación y el sistema inmunológico. Claro que esto no ocurre con todos los tipos de lodo, ya que estos tienen que ser mezclados con aguas termales o minerales, cosa que, basándonos en el ambiente pantanoso del lugar, es bastante probable que lo estén. Lo que sí no tiene sentido es ponerse verduras en la cara, pero bueno, seguramente en Bridalwood no crecen pepinos. El masaje y mascarillas con lodo también existen y se conocen como fangoterapia, en donde se usa el lodo con fines estimulantes y médicos, dado que este posee propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y hasta preservatorias. Y realmente Pip, siendo una empresaria en el ámbito de la estética, es sorprendente que no sepa todo esto. Lo que sí no existe son los bichos para la pedicura, cosa que sí llega a justificar el desagrado de Pip hacia estos, algo que honestamente yo también haría en su lugar, aun si fuese un tratamiento efectivo. Hablando del masaje, en este vemos a dos ponis unicornios hembras encargándose de atender a Pip y a Izzy, que de llegar a volver a aparecer podrían convertirse en las nuevas Lutz y Aloe, es decir, las nuevas ponis recurrentes en el labor de spa. Aunque hay que recalcar que una de ellas no sabe distinguir entre un pony y un tronco, tanto en vista como en tacto, así que no es muy buena en su trabajo que digamos. Otra cosa que tampoco tiene sentido es la regadera de lodo en el cuarto de vapor, ya que hasta donde sé no existe tal cosa, y tampoco es que una regadera pueda inundar un lugar así como mostró Pip. En la fiesta de Pip vemos a un pony apodado como Lemon Gear, un personaje que técnicamente ya hemos visto varias veces a lo largo de la serie, pero que hasta ahora vemos de forma más completa, y que se destaca por tener un enorme parecido a Flash Sentry, dado que poseen una paleta de colores muy parecida, así como el que ambos sean Pegasos. No sabemos si esto fue intencional, pero es de esos casos en los que sí tendría sentido que sea un descendiente suyo. Lo de que el lodo haga brillar el cabello tampoco está tan alejado de la realidad, ya que existen algunos lodos y barros que se usan como tintes para el cabello, para darles color y brillo.
Aunque dado la naturaleza de este lodo en particular, realmente dudo que este debería funcionar así, y mucho menos hacer crecer el cabello como lo hizo con Sid Meets a Lot. Pero quizás lo más curioso es saber que de hecho existe un barro especial para caballos, los cuales se usan con fines curativos y antiinflamatorios, pero no para darle brillo a sus melenas y pelajes, así que realmente perdieron la oportunidad de darle algo más cercano a la realidad en ese clímax. Vemos un nuevo diseño de billetes de ponis, los cuales comparten el logo de las monedas previamente vistas en la serie, siendo los terceros diseños de billetes que vemos tras los diseños de Pegaso y la familia real de Altos de Zéfiro, que dado al estilo de este, es muy probable que estos sean nativos de Bahía Yegomar. Técnicamente, Pip no tiene derecho a vender los productos de lodo, al menos no así de fácil, ya que por un lado Izzy tiene el derecho a pedir regalías dado que fue ella quien los proveyó, y por el otro lado, esta está utilizando un recurso natural de Bridalwood para fabricar ese producto, el cual ya se está usando para un negocio local, así que Pip tendría que pagarles a los dueños de ese negocio o en su dado caso al gobierno local de Bridalwood para poder vender ese lodo, pero bueno, no creo que eso sea algo importante de mostrar. Pasado nuestro cuarto y último corto titulado Admirapony Secreto, en este vemos el regreso del Día de los Corazones y Cascos, aquel día festivo inspirado en el día de San Valentín que vimos en la G4, siendo el segundo día festivo que sabemos que todavía existe en la era de la G5, después de la noche de Nightmare. Al momento en el que Zip menciona tener una planta carnívora y que esta come insectos, vemos a una mariposa huir del miedo, la cual bien puede ser Shimmerwind, la mariposa ruidosa que vimos en la cinta de Nueva Generación y en el juego de aventuras en Bahía Yegomar. Aunque esto no es seguro, dado que las alas de esta mariposa son rosadas, mientras que las de Shimmerwind son amarillas. Aquí llegamos a ver un enorme contraste con respecto al nivel de entusiasmo que hay ante el Día de los Corazones y Cascos, pasado de ser una celebración bastante acogida en donde todos los ponis mostraban el afecto que le tenían a sus parejas y siendo además una fecha perfecta para llevar a cabo eventos y celebraciones para las parejas más enamoradas, tal cual como lo llega a imaginar Izzy, a casi ser un día más en la vida de los ponis, en donde podemos entender qué tan antipática y amargada se ha vuelto su sociedad, muy a pesar de que sus conflictos técnicamente ya terminaron, cosa que hasta bien podría ser un reflejo de nuestra sociedad actual, en donde cada vez más se va normalizando la falta de afectividad, tacto, empatía y hasta cosas más serias como lo son las relaciones y el matrimonio, lo que vuelve este episodio algo muy crudo bajo esa perspectiva. Al momento en el que Izzy se empeña por incentivar el Día de los Corazones y los Cascos a los demás, vemos cómo se convierte en un intento de Cupido emparejando a cualquier par de personas que se vean juntas, como si de una fangirl de los shippeos se tratase. Lo que hay que resaltar es que ella está promoviendo el emparejamiento no importando el sexo de los pares, diciéndonos que ella no tiene ningún prejuicio de homofobia, y bueno, técnicamente no hemos visto a ningún personaje de esta franquicia que lo tenga. Ignorando el daño a la propiedad pública que hace al romper las bancas, vemos que Izzy quizás no le esté poniendo atención a quienes está emparejando, ya que vemos que junta a dos yeguas, las cuales si bien no es malo que las dos sean mujeres, sí es cuestionable que una sea una mujer de la tercera edad y la otra una adulta joven, o al menos de una edad considerablemente más joven. Técnicamente no está haciendo nada ilegal, pero dejo a criterio de cada quien si esto es moralmente correcto. Esta bien podría ser la primera vez que vemos una pareja gay en la G5, ya que si bien no se nos confirmó nada, por la reacción de estos dos parece ser que no quiere que nadie descubra que son pareja, ya que pese a lo que dije de que hasta ahora no hemos visto a alguien con prejuicios homofóbicos, no evita que alguien sí los tenga, sobre todo sabiendo el largo historial de prejuicios que estos ponis tienen. Aunque esto también pudo haber sido porque uno es un unicornio y el otro un terrestre, y aun con los conflictos resueltos, puede que algunos no vean bien las relaciones entre razas. Vemos que Izzy llega a un punto de deprimirse tanto que ni siquiera presta atención a que Misty está hablando con Opaline, aunque siendo Izzy seguramente no le habría dado importancia sea cual sea su estado de humor.
Al final Zip le levanta el humor a Izzy diciéndole que hay que darle tiempo al amor para que este florezca, indicando que posiblemente todo este ambiente sea así porque los ponis aún no están acostumbrados a mostrar afecto ante las otras razas, pues apenas acaban de hacer las paces, por lo que con suerte será cuestión de tiempo y paciencia para que los ponis recuperen ese ambiente afectivo y amoroso que tenían en la G4, pero la verdad creo que esto nos demuestra que tanto afecta a la sociedad la ausencia de una pony como Cadence. Dada el rápido crecimiento de la planta y la reacción de Zip al ver que esta tuvo 2 cabezas, parece ser que ella lo nutrió con algún tipo de químico mágico que la está mutando de alguna forma, por lo que es incierto si la volveremos a ver, pero de ser así seguramente será un problema que nuestra princesa científica deberá resolver. Después de todo, Equestria ya tiene muchos antecedentes con plantas carnívoras mágicas. Por último, y contrario a cualquier idea que los fans se pueden hacer, Izzy termina emparejando a Zip con Rocky, algo que creo que nadie vio venir. Supongo que esto fue hecho a propósito para que los fans no se ilusionen con alguno de los tantos shippeos que han hecho de Zip. Pero si algo he aprendido de estos es que cualquier señal como esta es suficiente para que los shippeadores se pongan creativos. Pero si ahora quieres saber por qué Misty no tiene Cutie Mark ni magia, o la historia de Mujercitas adaptada por nuestras queridas Main Six, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays, por lo que nos veremos muy pronto.